Hola, bienvenidos a la clase número 5 de este curso en donde aprenderás a describir la personalidad de alguien utilizando cartas o barajas españolas. Si es la primera vez que entras a uno de mis videos y estás interesado en aprender a leer las cartas o barajas españolas, te invito a que te suscribas a mi canal, en donde encontrarás un curso completo y gratis y mucho más. Hasta ahora hemos visto ejemplos de cómo interpretar la personalidad de alguien. Pero ¿cómo se hace la tirada para realizar este tipo de lectura? Esto es lo que vamos a ver en este video. Para los que ya realizaron el curso de cómo leer las cartas españolas, ya saben cómo se realiza una tirada, y para describir personalidades es exactamente la misma, por lo que no voy a describirla, pero para los que la desconocen pueden encontrar en mi canal la descripción de esta tirada en el video número 13 del curso ya mencionado. Bien, es importante decir que para realizar este tipo de interpretación se van a tomar en cuenta solamente las 6 cartas que se encuentran distribuidas de esta forma, que es como se los he estado explicando, y que van a estar alrededor de la persona a quien se le esté leyendo las cartas. Por lo tanto, es importante que esta persona aparezca en la lectura en esta posición. Obviamente en la práctica habrán variaciones que ya veremos en los ejemplos cómo las vamos a manejar. ¿Y cuáles van a ser estas variaciones? La primera de ellas es, por ejemplo, cuando la persona o consultante aparece en diferentes posiciones que la explicada anteriormente, como por ejemplo en las orillas de la tirada, si esta es la tirada de 13 cartas o la de 40 cartas y esta es la primera línea, pues esta es una variación. También puede aparecer en las orillas laterales, como en este ejemplo, ya sea en la tirada de 13 cartas o en la de 40 cartas. Si aparece acá, ¿cómo lo vamos a manejar? Y se aparece también al final de las cartas, como por ejemplo en la que se despliegan las 40 cartas y en la última línea en la que solo hay 4 cartas aparece nuestra consultante. Y la otra variación que puede existir es cuando aparecen figuras mezcladas con las cartas que nos estarían indicando la personalidad o que están sustituyendo la posición de las mismas. ¿Cómo vamos a manejar todo esto en la realidad? Es decir, en una tirada real. Veamos ejemplos. Solo que antes de continuar es importante mencionar algunas cosas que deben tener bien claras para entender esta dinámica. La primera de ellas es que no siempre se podrá obtener toda la información sobre la personalidad del consultante. Recuerden que las cartas son como un espejo que refleja la información que hay en nuestro inconsciente, en nuestro espíritu, y si no estamos dispuestos a revelar esa información, aunque sea a nivel inconsciente, esta no aparecerá reflejada en las cartas. En segundo lugar, es que en cada tirada realizada en una sesión completa que conlleva 4 tiradas, si ustedes se recuerdan, en este ejemplo, esta sería la primera tirada, esta sería la segunda, esta sería la tercera y esta sería la cuarta. Entonces, en cada tirada realizada en una sesión completa, les puede repetir o adicionar información sobre la personalidad del consultante. En tercer lugar, la sesión de tiradas no es exclusiva para la personalidad, ya que les estará revelando tanto situaciones como personalidad al mismo tiempo. Esto lo van a entender mejor con los ejemplos que vamos a ver. En cuarto lugar es que lo ideal para interpretar este tipo de lecturas es cuando se va a realizar una tirada de cartas por primera vez a la persona. Y en quinto lugar, esta tirada, al igual que las demás, se puede realizar tanto a personas ausentes como presentes. En el caso de personas ausentes, pues es la persona quien conoce a ese consultante ausente quien debe barajear las cartas. Y lo debe hacer mencionando su nombre y también imaginándose a esa persona. Si por el contrario le estás realizando una lectura a un consultante a través de una videollamada, pues debes ser tú el que barajee las cartas poniendo en tu mente a esa persona ya que la estás viendo y también diciendo su nombre. Bien, veamos entonces ejemplos. En esta historia nuestra consultante es una mujer blanca, por lo tanto estará representada por la sota de oros. Veamos qué nos aparece en la primera tirada. En este caso, como ella no aparece en las cartas, entonces no nos está hablando para nada sobre la personalidad de ella. Solamente nos está dando datos sobre la situación.
para lo cual hacen ustedes su respectiva lectura. No me voy a detener a describir las situaciones, pues no es el objetivo de este curso, sino que solamente personalidades. Veamos entonces qué aparece en la segunda tirada. Si ustedes se fijan, acá sí aparece nuestra consultante. Y tenemos acá dos variaciones. Una de ellas es que aparece a la orilla, por lo tanto no tenemos toda la información. Si ustedes se fijan, nos faltaría acá una carta, aquí otra, y la otra es que aparecen otras figuras en la posición donde deberían estar las cartas que nos dan la personalidad. ¿Qué vamos a hacer en esta situación? Y para que ustedes me entiendan mejor, se los voy a explicar así. Si nosotros extrapolamos esta lectura a una realizada en un libro, es decir, si yo comparo esta lectura con la lectura de un libro, cada carta sería una palabra, cada línea sería una frase y cada conjunto de líneas sería un párrafo. ¿Y qué hacemos nosotros cuando leemos un párrafo en un libro? Empezamos de izquierda a derecha, ¿no? Vamos acá, luego seguimos en la siguiente línea y luego en la siguiente línea hasta terminar. Pero en ocasiones podemos encontrar defectos en ese párrafo, como por ejemplo espacios o guiones mal puestos, etc. Entonces, en este ejemplo vamos a tomar las figuras como que fueran defectos del párrafo. Esta podría ser un espacio, este otro y este otro, ¿no? ¿Y qué hace el cerebro cuando está leyendo y encuentra un defecto? Simple y sencillamente continúa con la siguiente letra. Entonces es como que nosotros leyéramos esta letra o esta palabra, luego esta palabra, aquí tenemos un espacio que no nos dice nada y entonces simple y sencillamente continuamos con la siguiente palabra hasta poder formar las frases u oraciones y poder completar la lectura del párrafo. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Ustedes realizan la lectura de la situación porque acá les está hablando sobre una situación, pero si desean hacer la lectura de la personalidad de la consultante, simple y sencillamente vamos a mover en nuestra imaginación, porque las cartas las vamos a dejar así. En nuestra imaginación vamos a movilizar entonces esos espacios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Veamos. Fíjense bien, acá les voy a dejar cómo se va a mantener realmente la posición original de las cartas y acá cómo las vamos a colocar en nuestra imaginación. ¿Qué hacemos entonces? Si acá tenemos este espacio, la siguiente palabra será la que ocupará ese espacio. De esta forma. Lo único que tenemos que hacer en nuestra imaginación es colocar la palabra que continúa sobre el espacio. Seguimos entonces y cuando tenemos otro espacio, la siguiente palabra que continúa es la consultante, ¿no? Entonces, en nuestra imaginación, la quitamos y la colocamos sobre ese espacio. Al hacer esta última acción, nos queda acá un espacio. Entonces, lo vamos a rellenar con la siguiente palabra que continúa, de esta forma. Y así nos queda entonces develada la personalidad de la consultante y cómo la ven las demás personas. Y entonces le podemos decir que es una persona que le gusta estar en su casa, que es una persona casera, pero que su prioridad realmente no es estar en casa, sino que le gusta mucho viajar fuera de la ciudad, adentro de la misma o fuera del país. Esa es su prioridad. Es una persona generosa, es una persona inteligente, luchadora, activa, pero con una personalidad muy fuerte. Se enoja fácilmente, puede llegar a la violencia, etc. ¿Y cómo la ven las demás personas? Como alguien que tiene los pies sobre la tierra, que ve la realidad de las cosas y que es una persona objetiva para tomar decisiones. Bien, si ustedes al principio se les dificulta realizar esto en su imaginación, pueden movilizar las cartas, así como les he enseñado, realizar la lectura de la personalidad y luego volver las cartas a su posición original para continuar la lectura sobre las situaciones que pueda estar pasando la consultante. Bien, continuamos entonces con la lectura y si ustedes se fijan en la tercera tirada no aparece la consultante, por lo tanto no nos está hablando sobre su personalidad, sino que solamente sobre situaciones en su vida.
Y en la última tirada, obviamente sí va a aparecer la consultante y si ustedes se fijan, aparecen otras cartas, algunas se repiten, pero otras son diferentes. Y esto no nos está hablando de una contradicción, sino que solamente nos está añadiendo información. Es decir, que esta persona, si ustedes se recuerdan, acá aparecía el 2 de bastos que nos estaba diciendo que su prioridad son los viajes, pero también acá nos está diciendo que es una persona que tiene la capacidad de un sexto sentido, que puede ser clarividencia, mediunidad, telepatía, etcétera. Nos está hablando también de que es una persona, además de todas las características anteriores, es una persona muy sensual y muy sexual, con dudas para tomar decisiones, es una persona un tanto indecisa, que es celosa y desconfiada y que tiene la capacidad de discusión. Ahora, si ustedes se fijan, hay algunas cartas que están un poco más allá, pero que se repiten, como son el 7 de espadas que estaba en la lectura anterior, el 4 de oros que también estaba en la lectura anterior. Entonces, cuando las mismas cartas que aparecieron anteriormente aparecen a la par de estas cartas, se consideran como parte siempre de la información. Pero como les repito, tienen que ser las mismas cartas que les dieron la información anteriormente. Si aquí, por ejemplo, aparecieran cartas diferentes, no se tomarían en cuenta. Como es el caso de este lado, que si ustedes se fijan, estas cartas no aparecieron en la tirada anterior, por lo tanto no es parte de la información. ¿Y qué nos está diciendo acá de cómo miran las demás personas a la consultante? En este caso, para llenar este vacío, la carta que sigue es el 4 de copas, ¿no? Entonces nos está ampliando la información de cómo la demás gente la ve. Y es que además de que la ven como una persona que tiene los pies sobre la tierra, la ven como una persona frágil en cuanto a salud, ya sea porque su constitución física es muy delgada o porque tal vez es muy obesa y pueden pensar que por esas características físicas se puede enfermar fácilmente. Bien, veamos otro ejemplo. En esta historia, nuestra consultante es una mujer morena clara, por lo tanto estará representada por la sota de bastos. En la primera tirada, pues no aparece, por lo tanto solo le hacemos la lectura de la situación. En la segunda tirada tampoco aparece, por lo tanto solo hacemos la lectura de la respectiva situación. En la tercera tampoco aparece y aparece hasta la cuarta tirada. Acá la podemos ver. ¿Qué pasa cuando aparece en la primera línea? Pues simple y sencillamente que solo tenemos esta información sobre su personalidad. Y esto ejemplifica lo que les decía de que no siempre vamos a encontrar toda la información sobre la personalidad del consultante. Y entonces acá solo nos está diciendo que es una persona muy responsable en todos los aspectos de la vida, que es una persona muy amorosa, con capacidad de dar y recibir amor y que las demás personas la ven como una persona muy comunicativa. No tenemos acá pues más información sobre sus prioridades u otras características que pudieron haber aparecido en estas posiciones. Bien, en el siguiente ejemplo, nuestro consultante es un adolescente de color de piel blanca, por lo tanto va a estar representado por el caballo de oro. En la primera lectura no aparece el consultante. En la segunda, fíjense que él aparece en esta posición, a la orilla y al final de la lectura. ¿Y cómo vamos a describir entonces la personalidad de este joven? ¿Qué espacios tenemos? Fíjense bien. Si nosotros hacemos la lectura de izquierda a derecha, acá sería un espacio que tenemos que rellenar, ¿no? Entonces, en este espacio estaría el 2 de espadas. Luego tenemos acá una palabra, luego tenemos al consultante y por último la otra palabra que si seguimos la lectura, esta estaría rellenando este espacio. Entonces, ¿cómo nos quedaría la personalidad de el consultante? De esta forma. Y lo único que no tendríamos es cómo lo ven las demás personas. Y nos está hablando de un adolescente con una personalidad bastante fuerte,
enojada, explosiva, con cierta tendencia a la violencia, con incapacidad de dar amor. Es una persona muy egoísta a pesar de que es responsable en su vida y que puede asumir responsabilidades en el amor, pero no por convicción, sino que simple y sencillamente por tradición o por costumbre, pero no por convicción. Es una persona inteligente, luchadora, activa y que le encanta también andar en la calle. Veamos la siguiente tirada, no aparece el consultante y en la última obviamente sí va a aparecer y nos quedó en esta posición en la que si ustedes se fijan, aparte de las características que ya mencionamos anteriormente, pues siempre nos habla de que es una persona todavía más explosiva de lo que pensábamos. Es una persona que no le gusta estar mucho con su familia, es celosa, desconfiada, tiene dificultades para tomar decisiones, es sexual, es muy sensual también, y las personas lo ven como alguien satisfecho de la vida. También es una persona que no es muy generosa, tiene dificultad para dar a las demás personas. ¿Y por qué estoy tomando en cuenta el 4 de oros cuando está hasta esta posición? Si se fijan lo que les he explicado, acá tenemos dos espacios en el cual nos interesa rellenar uno, ¿no? Entonces el 4 de oros va a estar en esta posición rellenando este espacio. Y es por esta razón que lo vamos a tomar en cuenta. En el siguiente ejemplo, nuestra consultante es una mujer morena oscura, por lo tanto va a estar representada por la sota de copas. Y en la primera tirada no aparece, continuamos. En la segunda tirada tampoco. En la tercera tirada ya aparece y aparte de la situación de la cual estas dos cartas nos están hablando, pues nos está señalando una personalidad sumamente fuerte y violenta que mira la vida negativamente, que mira la vida de una forma triste, es una persona melancólica y con tendencia a la depresión. Veamos en la cuarta tirada y en esta nos aparece en la última línea. ¿Qué vamos a hacer entonces en este caso? Si ustedes se fijan tenemos 9 cartas en cada línea, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es colocar la carta de la consultante debajo de la carta que esté en el medio de la última línea. Es decir, tenemos 4 cartas a la izquierda y 4 cartas a la derecha. La que está en el medio en este ejemplo es el 3 de espadas. Entonces, en nuestra imaginación vamos a colocar esta carta debajo de la misma. Vamos a ejemplificarlo y nos quedaría de esta forma. Se preguntarán por qué movilicé esta carta a los pies de la consultante. Y es porque yo tengo que tratar la manera de rellenar todos los espacios en los que puedo obtener la mayor información posible. Y si se acuerdan, yo les expliqué al principio de este video, es que una de las condiciones para realizar una total lectura de la personalidad es necesario que se encuentren las 6 cartas en esta posición. ¿Y qué nos van a estar diciendo estas cartas sobre esta consultante? Además de las características ya vistas anteriormente, nos está hablando de que ella tiene la capacidad de un sexto sentido, que es una persona celosa, desconfiada, que maneja muy bien su dinero, que le encanta andar en la calle, no le agrada mucho estar en su casa y que las demás personas la ven como una persona triunfadora, trabajadora, luchadora e inteligente. Esta carta la dejé por último porque ustedes pueden estar hablando de que es una carta contradictoria con respecto a lo que decía anteriormente, en que es una persona que ve la vida de una manera triste y melancólica. Lo que nos está hablando esta carta, si unimos la información anterior, es que hay ocasiones en la vida en que ella ve o logra ver el lado positivo de la vida. Pero ¿qué pasa entonces si en vez de la posición en la que teníamos a la consultante, que era esta, la tenemos un poco más acá? En este caso, pues vamos a hacer lo mismo con la diferencia que no vamos a tener la información de cómo las demás personas la visualizan. Bien, algo que les quiero comentar es que en lo personal, cuando aparecen personalidades demasiado negativas, no les menciono a la consultante o el consultante esta posibilidad por 3 razones. La primera de ellas es que
Obviamente a nadie le gusta que le digan, por ejemplo, que es una persona en la que no se puede confiar o que es una persona que no puede guardar secretos, que es chambrosa, que es conflictiva, etc. En segundo lugar, porque cuando tienen enfrente de ustedes a un posible violador, pues lo menos que ellos quieren es que eso se sepa. Y obviamente, por cuestiones de seguridad, guardo silencio al respecto. Y por otro lado, como es una lectura que el consultante no está solicitando, se debe tener mucha prudencia al respecto. Obviamente, cuando las personalidades son francamente positivas, se les puede decir todo a puertas abiertas, pues a todo el mundo le gusta escuchar cosas lindas sobre sí mismo. Y para terminar, déjenme decirles que faltan algunos tips que les estaré dando en el próximo y último video de este curso, así es que no se lo pierdan. Hasta pronto.